Existe un deseo generalizado de cualquier fan, y es la de tener a nuestros personajes favoritos en un solo lugar, verlos lucirse en una sola historia, compararlos en habilidades, fuerza, destreza, coraje y demás, revivir esa sensación que tuvimos al verlos por individual, pero esta vez queremos duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar esa sensación al verlos en conjunto. Marvel ya nos había regalado esa sensación con Avengers y toda la saga que surgió alrededor de esta franquicia, pero esta vez buscó llevar las cosas a un nivel más personal, y hasta diría que más íntimo, tocar la fibra particular de cada fanático y juntar en un solo espacio lo que significa el universo fílmico de Spider-Man en todo el sentido de la palabra. En este video analizaremos de forma breve cómo ha sido ese paso evolutivo que ha tenido Spider-Man o el Hombre Araña en su versión en castellano, desde sus primeras apariciones en los cómics y adaptaciones fílmicas hasta llegar al esplendor narrativo que significa esta nueva entrega, pero que a su vez demuestra el legado icónico que esta saga ha construido dentro de la cultura pop. La primera vez que apareció el personaje del arácnido neoyorquino lo hizo en los años 60 en los cómics de Amazing Fantasy y después en su propia tira titulada The Amazing Spider-Man. Fue creado por la mano del gran Stan Lee, del cual tengo un video por acá, y del artista Steve Ditko, quien lo dotó de muchas de sus características. La premisa central de esta historia, que se va a mantener a lo largo de todas las adaptaciones, es la de Peter Parker, un joven adolescente que obtiene poderes al ser picado por una araña radioactiva, pero a diferencia de otros superhéroes, Peter es marginado por sus compañeros del colegio. Aparte, proviene de un hogar disfuncional, pero que logra desarrollar una gran fuerza de voluntad capaz de sobreponerse ante las adversidades. Este cómic iba dirigido a muchos adolescentes que empezaban a ser lectores recurrentes de los cómics, los cuales se encontraban en este tipo de historias un autorreflejo y un escape a muchas cosas que padecían en silencio. Spider-Man desde un inicio nunca buscó retratar una figura heroica, sino un sujeto ordinario con poderes, que tiene problemas comunes como los de cualquiera. Para estas fechas los cómics de superhéroes empezaron a experimentar con temáticas más profundas, lo que se denominó la Edad de Plata de los cómics, que significaba alejarse de la visión fantasiosa, heroica y hasta mítica que habían tenido en la década de los 40, buscando humanizarlos con problemas y conflictos más complejos. Con todo lo antes mencionado podemos entender más a detalle al arácnido y la importancia que ha tenido en los cómics. Ahora podemos hablar de las adaptaciones fílmicas y la construcción que le han dado a cada Peter a lo largo de las películas. En este video vamos a considerar las adaptaciones más recientes. La primera saga fue dirigida por el director Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Esta saga tuvo 3 películas estrenadas en los años 2002, 2004 y 2007. Sam Raimi presenta un Peter Parker muy apegado a la construcción de los cómics, salvo en su tono irónico, con problemas personales a los que encima se le suma tener poderes arácnidos, que podría parecer una bendición, pero después se vuelven en una carga emocional muy pesada, recordando que todavía es un joven adolescente. Esto termina por empeorar sus relaciones personales, por lo que controlar estas nuevas habilidades significa no solo mejorar sus capacidades físicas, sino desarrollar su madurez emocional, que le hacen renunciar a muchas cosas que quiere, pero cuando este peso se vuelve demasiado para él, renuncia al hecho de ser Spider-Man para buscar una vida más tranquila. Al final de la segunda película, que es la mejor en mi opinión, Peter logra algo muy importante, un balance entre su vida personal y ser el Hombre Araña, entender cuál es su camino y la importancia que el Hombre Araña constituye ahora para la sociedad. En este sentido, el camino del héroe que plantea Sam Raimi en toda la saga es que el héroe, por más poderoso y valeroso que fuera, sigue siendo una persona, con sentimientos, emociones y de cuyos lazos familiares, amicales y amorosos depende su sostén emocional. Y por más que las personas de su entorno no tengan sus habilidades, siguen siendo ese vehículo fundamental que lo impulsan a madurar y a superar los desafíos que implica ser el Hombre Araña. La segunda saga fue estrenada en el 2012 y tuvo una segunda parte en el 2014. Fue dirigida por Mark Webb y protagonizada por Andrew Garfield. En estas películas el tono de la narrativa cambia. Si en la anterior era muy melodramática por momentos, acá es mucho más ligero, con un Peter más irónico y con más secuencias de acción. Peter es presentado como siempre, un joven con un alto coeficiente intelectual, pero que sufre de maltratos por sus compañeros del colegio.
De hecho, en estas películas no hay demasiado el drama personal de la saga anterior, se maneja más un tono misterioso y lo que implica ser el Hombre Araña. Se trata de profundizar en aspectos más personales, pero no en el sentido emocional, sino más en un sentido detectivesco, en el cual Peter busca saber qué pasó realmente con sus padres. Pero quizás el gran error de esta saga fue en la segunda película, en la que quieren abordar muchas cosas y al final solo terminan saturando la cinta, presentando demasiados arcos y personajes que no tienen una construcción detallada ni un aporte relevante. Pero el gran acierto de esta saga definitivamente es el interés amoroso, a diferencia de la entrega anterior donde había una especie de relación tóxica entre Peter y Mary Jane. Gwen Stacy termina siendo un personaje que impulsa a Peter a definir su camino como héroe, pese a su lamentable muerte, le termina aportando ese componente trágico al drama griego que necesita Peter para madurar y entender lo que implica ser el Hombre Araña. La tercera trilogía, la más actual, en definitiva está muy influenciada por la narrativa juvenil de Disney, con un marcado sentido del humor que a veces se nota muy forzado. A diferencia de las películas anteriores, no existe una carga emotiva en su desarrollo, o sea, no es un Peter en una lucha emocional contra sí mismo por el peso que significa ser el Hombre Araña, sino más bien un Peter tratando de ser reconocido o aceptando su nuevo rol de héroe. Un molde general que todas las sagas han usado para ser villanos es la del tipo que se vuelve loco por suministrarse algún compuesto, que usa algún aparato extraño que cae en alguna máquina rara que en vez de matarlo le da poderes, entre otras causas más. Pero entre toda esta gama de villanos, el que más destaca definitivamente es el Duende Verde, pero no este que más parece el Grinch, sino este. El Duende Verde es icónico porque logra ser una verdadera amenaza en las tres películas de la primera saga, ya sea de forma directa o indirecta. No tiene ningún arrepentimiento moral, como otros villanos de Spider-Man. No le importa dañar a las personas de su entorno, o inclusive dañarse a sí mismo con tal de ver sufrir al arácnido. Otro detalle muy importante es la gran interpretación del gran William Dafoe, quien lo dota de una locura muy discreta, que camufla bajo un tono serio y elegante. No es por ende raro que en esta nueva entrega se haya visto la manera de hacerlo volver con el mismo personaje, demostrando lo icónico e irreemplazable de su interpretación. Esta película está hecha básicamente para complacer a los fanáticos, porque desde que los cómics empezaron a fantasear con los multiuniversos y las realidades alternas, muchos querían que esto se pudiese plasmar en las cintas fílmicas. Además que Marvel en los últimos años ha sido una de las compañías pioneras en llevar este tipo de narrativa lo más lejos posible. Pero como hemos visto a lo largo del video, cada Spider-Man ha creado su propio universo, con su propia construcción narrativa e identidad, dándole una diferencia y característica que puede gustar a diferentes tipos de público. A diferencia de Batman, por ejemplo, que siempre tiene un molde fijo para su creación, cada Spider-Man ha sido único en su propio universo, porque a pesar que representa un joven con conflictos, la forma como se narra esto y el entorno que se muestra en cada cinta es distinta. Además que esta cinta representa fílmicamente un final memorable para los dos primeros Spideys y a una etapa de nuestras vidas, porque la primera saga dejó la posibilidad de una cuarta entrega que nunca llegó, y a un Peter que, aunque muy diferente al personaje que empezó la saga, en la tercera película se le trastocó demasiado, dejándolo muy a la deriva. Esto quizás diferente al Peter seguro de su camino y de lo que implicaba ser el Hombre Araña que la segunda película nos había mostrado. Y en el caso de la segunda saga, pues nunca tuvo una conclusión general, dejando al aire a este Spider-Man. De hecho, por las fechas de estreno de esta cinta cercanas con las de Avengers, uno esperaba que esta versión estuviese de alguna forma conectada con los Avengers, pero no fue el caso. Los superhéroes y en general las representaciones heroicas desde las concepciones míticas de la antigüedad han buscado ser un modelo de comportamiento, valores, virtud, entre otros, pero también han buscado reflejar lo duro que es la vida en muchos aspectos, pero a pesar de ello que uno se puede levantar y seguir adelante. En el caso de Spider-Man, el valor que más destaca es el de la resiliencia, siendo esta la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos, similar a como hacen las arañas en la vida real, siendo consideradas como una especie reguladora del ecosistema, controlando el aumento de las plagas. En este sentido, esta película cae en un momento en el cual la industria fílmica necesitaba de proyectos así para seguir impulsándose, después de un tiempo algo difícil por la pandemia, pero también el público necesitaba de ese espíritu y comunidad que los superhéroes siempre nos han inculcado.
Y por qué no decirlo, es gracias a la visión de artistas de los cómics como Stan Lee, entre otros, que se ha creado una nueva forma de entendernos, de sentirnos reflejados a través de estas historias, pero sobre todo de comprender que la gran lección viene justamente de eso, marcar la diferencia y encontrar un balance entre nuestras emociones y nuestras acciones, en el ámbito donde nos encontremos, y siempre velemos por el bien común. Como decía el tío Ben, otro de los grandes personajes de esta saga, la gran lección de todo esto es que un gran poder siempre va a conllevar una gran responsabilidad. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. El hombre araña era eso para Henry. Se pregunta dónde estará. Lo necesita.